Señor Díaz, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo está? Un gusto estar en su programa. Hay una importante actividad que se va a desarrollar, me parece, a partir del 14 de este mes de junio y que se ha denominado 12º Congreso Internacional de Educación Encinas 2022, que lo está auspiciando, lo está organizando la derrama magisterial. Cuéntenos, por favor, la importancia de este evento para todo el país. Bueno, como usted lo ha dicho, la derrama magisterial todos los años organiza este evento, el Congreso Internacional de Educación Encinas, que en realidad es el principal evento que realiza, digamos, de capacitación y de análisis de la problemática educativa, ¿no? En esta ocasión lo que la derrama ha querido hacer es, por un lado, un balance de qué ha pasado en estos 2 años de pandemia, ¿no? Qué impactos ha tenido en el sistema educativo, pero en una segunda parte y sobre todo en lo que quiere insistir la derrama es en ver cuál es el tipo de reformas que serían indispensables acometer, no solamente para enfrentar la pandemia, sino para enfrentar los cambios que se vienen en las sociedades, producto de la tecnología, de la globalización y de todos los desafíos internos que tiene el país. Muy bien, a propósito de eso, es verdad que son varios los panelistas, pero ya que estamos conversando con usted, don Hugo Díaz, a ver si planteamos algunas preguntas y usted las puede absolver en el sentido de que, desde su punto de vista, ¿cuál es el impacto de esta pandemia respecto del sector educativo, sobre todo de los niños, que es lo que más nos preocupa? ¿Cómo nos ha encontrado y cómo estamos en estos momentos ya de cara a una, si se puede llamar, normalidad? Bueno, los impactos han sido terribles. La verdad que, por un lado, lo que ha sucedido es que los índices de asistencia de los estudiantes durante estos 2 años de pandemia han disminuido fuertemente, sobre todo en la educación inicial, en donde las tasas de asistencia bajaron 13%, y en tanto en primaria como secundaria han bajado aproximadamente en 4%. Lo segundo es que estas tasas de asistencia combinadas con una educación en casa que se implementó improvisadamente, pues afectaron los aprendizajes. No hay estudios en el Perú, pero todos los estudios internacionales que hay de países similares al Perú, lo que muestran es que los estudiantes habrían aprendido solo la 1/5 parte de aquello que deberían haber aprendido. Bueno, lo tercero es que sí. Sí, siga, por favor, siga. Lo tercero es que un confinamiento como el que se ha tenido obligó a los chicos a quedarse en casa y a paralizar todo un proceso de socialización que tenían, que han debido experimentar, y cuando han regresado ahora a las escuelas, lo que se encuentra es una cantidad muy importante de situaciones de agresividad de unos chicos frente a otros. Las denuncias de bullying han aumentado en 14.000 denuncias en los últimos 2 años, ¿no? Realmente el problema de disciplina se convierte en un problema muy serio para el sistema educativo frente a esos niveles de agresividad y falta de socialización que han tenido los chicos, ¿no? Señor Díaz, yo sé que es mucho pedirle al país en la situación en la que nos encontramos, sobre todo, pero digo, no empezamos mal. No sé cómo estaremos ahora, usted nos lo dirá, pero me da la impresión que no tomamos en cuenta la necesidad. No estoy hablando de los colegios particulares porque ahí sí está el asunto, digamos, contemplado, pero en los colegios públicos, ¿acaso no se debió implementar un trabajo de un área de psicólogos, por lo menos un psicólogo por cada colegio?
El problema en el país es que no tenemos la cantidad suficiente de psicólogos educativos. Tenemos psicólogos clínicos, sí, bastantes, ¿no? Pero el psicólogo clínico en realidad no es un profesional adecuado para el tratamiento de estos casos. Bueno, a propósito de eso que está diciendo, le cuento, hace algunas semanas atrás el señor Saavedra, ex ministro de Educación y ahora director en el ámbito educativo del Banco Mundial, decía respecto del Perú, para, digamos, solucionar el problema de la falta de psicólogos, el país debiera convocar o debiera evaluar convocar a los estudiantes de los últimos años de psicología y de repente con eso nos podemos ir ayudando. ¿Qué dice usted? Esa es una alternativa. La otra alternativa es que así como se están haciendo las teleconsultas en el sector salud, ¿no? Ya uno puede atenderse con un médico vía Zoom, pues creo que esa alternativa de que existan psicólogos que puedan atender a través del Zoom casos de una red de colegios, porque no es necesario de que un psicólogo esté en cada escuela. Si podemos aprovechar la tecnología, puede atender una red de escuelas, ¿no? Y creo que ese es algo que no estamos aprovechando suficientemente, ¿no? Y debiésemos hacer ese esfuerzo. En realidad, una de las cosas que tendremos que pensar para el futuro es pensar en la organización de la escuela. En los países que más han avanzado en este campo, ya las escuelas no están constituidas única y exclusivamente por profesores, ¿no? Además de los psicólogos, pueden haber asistentes sociales, pueden haber tecnólogos. En algunos casos, por ejemplo, en Nueva York, en los barrios más peligrosos, como el barrio de Bronx, pues hay policías que forman parte del cuadro de asignación de las escuelas. Es decir, tenemos que tener una flexibilidad muy grande. Algo hemos tenido que hacer mal, le digo, porque en los 70, salvo que yo esté recordando mal, en los 70 yo estaba en el colegio y había incluso, colegio público por si acaso, y había en el colegio una oficina que se llamaba OBE, Oficina de Bienestar del Educando, y se supone que allí habían psicólogos. 70, estamos en el 2022 y ni siquiera tenemos un solo psicólogo. Sí, bueno, hay varios factores que están, digamos, respondiendo a esa situación, ¿no? Digamos que del 70, 60 a ahora, por un lado hubo demasiada discontinuidad de las políticas educativas, y entonces habían gobiernos que encontraban algo y deshacían eso y creaban una fórmula que desde su punto de vista era mejor, pero que en la práctica no funcionaba. Lo segundo es que el presupuesto de educación empezó a enflaquecer, digamos, ¿no? Y en valores reales, por ejemplo, el presupuesto del año 68 era 92% más en valores reales. 88% más en valores reales de lo que fue en el año 90, ¿no? Es decir, la educación se empobreció, llegamos a unos niveles de inversión por estudiante que eran uno de los más bajos de América Latina, y haber recuperado eso ha sido realmente todo un calvario, digamos, para la educación. ¿Y cómo estamos en las actuales circunstancias en el tema de los aprendizajes? ¿Y cómo va el asunto de la currícula escolar, por favor? Breve. Pues los aprendizajes habían mejorado hasta el 2019. La última evaluación que hizo UNESCO a nivel latinoamericano, con datos del año 2019, decía que Perú, Brasil y República Dominicana habían sido los únicos 3 países en América Latina que habían mejorado respecto de la evaluación del 2014, ¿no? Pero, digamos, este confinamiento, el haber tenido cerradas las escuelas durante 2 años, ha hecho que todos esos logros que se pudieron haber tenido en el 2019 y que iban de manera creciente, pues empiecen a retroceder nuevamente, ¿no? Entonces, la verdad que
Esto es un problema muy serio y sobre todo porque siempre las medidas que se han dado de recuperación de aprendizaje nunca funcionaron, ¿no? Muy bien. Para concluir, porque el tiempo nos ha ganado, sin ánimo de pretender involucrarlo a usted, que es un técnico en educación, en política, ¿cuál es su impresión de la gestión del actual titular del sector, por favor? Bueno, creo que les falta horizonte, ¿no? En términos generales, no hay una visión muy clara de qué es lo que se quiere. Los cambios de normas son constantes. Se anuncia una reforma curricular, pero sin una perspectiva de que ese cambio curricular no solamente considere aspectos coyunturales, sino que hay que ver qué tipo de competencias son las que se necesitan para el futuro, cómo hacer para que las personas pues pasen a un estadio, digamos, de situación del sistema en donde hay toda una serie de dilemas que aquí no están resueltos, ¿no? Por un lado, tenemos 25 años de aplicación del enfoque de competencias y hasta ahora no se aplica el enfoque de competencias, ¿no? Muy bien. No sabemos qué priorizar, si priorizar los aprendizajes básicos, las competencias para la vida, cuáles van a ser esas competencias para la vida. Todo eso falta definir y yo creo que ya es urgente hacerlo, ¿no? Es un reflejo de cómo estamos en la política en general en el país. Así es. Señor Díaz, ha sido muy amable. Muchas gracias por su atención. Un gusto, ¿eh? Muy gentil.